¿verdad? ¿A qué vino Cristo a la tierra? Quiero que sepan de que el Señor Jesús vino a esta tierra con objetivos claros y específicos. O sea, Él no vino como quien dice, ¿verdad? Porque tenía que venir, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que el Señor vino para enseñarnos a morir. Eso no es verdad. El Señor vino a esta tierra, hermanos, con objetivos específicos. Y la palabra de Dios nos dice en esta oportunidad en el libro de Hechos, Lucas 19:10, dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, que el Señor vino, hermanos amados, con objetivos claros a esta tierra. Busquen Lucas 19:10 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, mi hermano, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo volvemos a leer, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden sentarse, hermanos. Eso es, hermanos, el objetivo con el cual el Señor vino a esta tierra. Hermanos, dice de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si alguien dice, estoy perdido, por usted vino Cristo. Si alguien dice, yo ya no tengo esperanza, pues Cristo es la esperanza para su vida. Amén. Él vino a buscar, dice la palabra de Dios, y Él vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, en los planes del diablo era llevar a toda la humanidad a condenación. Ese era el plan del diablo. Llevar a toda la humanidad. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se imaginan el plan del diablo? ¿Verdad? Llevarnos a eterna condenación. Pero dice la palabra de Dios que Cristo vino a esta tierra. Los profetas hablaron que Jesús iba a venir a esta tierra. Y les repito, muchos creen que Jesús vino, ¿verdad? Porque en realidad, ¿verdad? Como hijo de Dios, vino a enseñarnos a morir. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Objetivos claros. Eso sería, ¿verdad? Lo que el Señor vino a hacer. Ahora vamos a buscar en Lucas, capítulo número 4. Vamos a estar, hermanos, hablando en el versículo número 18. Entonces, hermanos, podríamos decir, ¿verdad?, la introducción, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay esperanzas para aquel que está perdido. Hay esperanzas para aquel que está enfermo, para aquel que está triste. Hay esperanzas porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a leer el versículo número 18 del capítulo número 4 del Evangelio de Lucas. Y dice, vamos a ir leyendo despacito, ¿verdad? Ese versículo número 18. Y comenzamos con la primera parte que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Imagínense, hermano, Jesús dice que llegó a Nazaret, hermanos, el lugar a donde Él se había criado. Y como era costumbre que el Señor iba, Él se congregaba ahí en Nazaret. Jesucristo le quedaba cerca a la sinagoga en Nazaret y Él se congregaba en Nazaret. Y dice que cuando Él llegó a Nazaret, dice que Él se sentó. Y dice de que, hermanos, en esa ocasión, dice, hermanos, que se acostumbraba que cuando llegaban personas, ¿verdad? En el caso de los rabinos, y llegaban al templo, les tocaba leer la palabra. Dice que los encargados de los manuscritos los tenían en rollos. Y dice que ese día le tocó el turno al Señor Jesús. Y dice que le dieron el libro del profeta Isaías. Y dice que cuando el Señor abrió el pergamino, cuando desenrolló el pergamino, dice que él encontró lo que el profeta Isaías había profetizado. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire qué maravilloso, hermanos, saber que Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. Que Cristo, siendo el Hijo de Dios, hermano, siendo el Hijo de Dios, quiero que sepan que no vivió una vida sin la guianza y la dirección del Espíritu Santo.
Y yo creo que en esta hermosa noche podemos aprender y decir, todo hijo de Dios no debería de vivir prácticamente, hermano, sin la guianza del Espíritu Santo. Cada creyente debería de depender de la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice, amados hermanos, acá el Espíritu del Señor es sobre mí. Qué precioso, ¿verdad? Cuando cada cristiano puede decir, sé que soy templo y morada del Espíritu Santo. Sé que el Señor está aquí con nosotros. Sé que el Señor está aquí en mi vida. ¡Qué maravilloso! El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido. Así dice la palabra. Por cuanto me ha ungido, uno de los términos prácticamente literales que se encuentra, que podíamos mencionar con respecto a lo que es ungir, es prácticamente frotar, es prácticamente untar con aceite. Aquí está hablando el Señor de que el Espíritu Santo lo había cobijado, que el Espíritu Santo lo había frotado, que el Espíritu Santo estaba en su espíritu, estaba sobre él. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así dice la palabra de Dios. Y sabe, hermano, lo que sigue diciendo. Dice, y me ha enviado. ¿A qué dice? Para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas. Cristo vino para darle buenas nuevas. ¿A quiénes, hermano? A los pobres. ¿Sabían ustedes, hermanos amados, que cuando el mundo maneja un dicho así, mira, hermano, dice, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Fíjese, hermano, este mundo en que vivimos, la gente que no tiene nada, ¿sabe qué es uno de los significados, hermanos, de pobre? Dice que es alguien que carece aún de lo necesario para poder vivir. Así se conoce. Eso define el diccionario prácticamente, hermano, a un pobre, alguien que no tiene lo suficiente para poder comer, para poder vestirse, no tiene una casa digna donde vivir. Él es un pobre. Alguien que carece de lo fundamental. ¿Y quién se interesa por los pobres? Nadie, hermano. Nadie. Aún nuestros gobiernos, aún la Constitución diciendo que los ciudadanos son dignos de vivienda digna y también de un trabajo digno. ¿No cree usted que los gobiernos están con planes claros para que todos los pobres puedan poner un oficio, tener una casa digna? No es así. Cada quien sobrevive como puede, algunos pidiendo limosna, algunos haciendo trabajos forzosos, difíciles. Pero el Señor dice que Él ha venido a darle buenas nuevas a los pobres. Es decir, aquella gente, hermanos, que la sociedad no se interesa por ella. Cristo vino y les trae buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las nuevas prácticamente, hermanos amados, de que hay perdón de pecados para ellos. Hay perdón de pecados, vino a salvarlos, vino a perdonarlos y a salvarlos. Así es de que el mensaje del evangelio, hermano, es una señal. Escuchen bien, hermano. Esta es una señal que Cristo ha venido a la tierra. ¿Cuál es esa señal? Que el evangelio le es predicado a los pobres. ¿Y cuál es esa buenas nuevas? Las buenas nuevas, hermanos amados, es de que yendo para el infierno, el Señor nos ha dado salvación y perdón de pecado. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, dice, hermanos amados, que Juan envió a donde Jesús para que le dijo, vayan a ver si es el Mesías? Vayan a ver si es el que había de venir. Y dice que Juan mandó discípulos para donde Juan. Y dice que ellos llegaron a donde estaba Jesús predicando. Y oiga bien, estoy hablando que dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque ahí cabemos nosotros, porque ahí cabemos aquellos que en realidad para la sociedad no valemos mucho. Yo quiero que sepan que cuando yo pastoreé en la Roma, en San Salvador, cuando yo asistía con un miembro, con un hermano que él era veterinario, hermano, en la sociedad
Quiero que sepan, mi hermano, que ahí no caben los pobres. La gente que tiene dinero a sus casas, no cree usted que llevan gente pobre para que coman con ellos. No, llevan gente pobre para que les hagan el oficio, para que les trapeen la casa. Y yo me acuerdo prácticamente qué difícil es estar uno en medio de la gente que tiene dinero. ¿Sabe por qué? Porque ahí, si el carro que usted lleva no es de un año avanzado, usted está, por así decirlo, descontinuado. Si usted no anda bien vestido con una ropa fina de marca, usted prácticamente no es bien visto. Si usted no es ingeniero, si no es arquitecto, si usted prácticamente no es una persona que tiene dinero o que tiene una empresa, usted no vale. Pero gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque desde el cielo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que los hombres y las mujeres que ahora no tenemos dinero, que no somos afortunados de tener una empresa, que no tenemos riqueza, hay un lugar en el reino de Dios, hay un lugar en el corazón de Dios. Dice que Él vino y ha dicho, yo he venido para que ustedes tengan salvación, para perdonarles sus pecados. A eso ha venido. Y dice la palabra de Dios que cuando Juan envió los discípulos a donde Jesús, le dijeron, ¿cómo le dijeron? 7:22 de Lucas. Estamos en Lucas 7:22 y dice la palabra. Y respondiendo Jesús, le dijo, id, háganle saber a Juan lo que habéis visto. Dice que cuando llegaron, hermanos, los discípulos de Juan llegaron y le dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿O vamos a esperar a otro? Y él solamente le dijo, vayan y díganle a Juan. ¿Qué es lo que le iban a decir? Lo que habéis visto. Lo que han visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Y los muertos son resucitados. Oiga, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuántos sabían que Cristo, siendo el dueño del cielo y de la tierra, nunca despreció a ningún pobre? Nunca. Al contrario, los brazos del Señor estuvieron abiertos para todo aquel que era escaso de recursos. Para todo aquel que no tenía dinero, Él estaba disponible y está disponible hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta noche? Que el Señor tiene esperanzas para los que son pobres, para aquellos que no tienen dinero, aquellos que no tienen casa, aquellos que no tienen un trabajo, aquellos que posiblemente pueden decir, no valgo nada. Quiero que sepa que ante los ojos de Dios, Él vino a buscarte y a salvarte. Y Él quiere que tú no te condenes, sino que vayas por la eternidad a estar con el Señor. Regresamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas y el verso 18. Dice que Él vino a anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar. Y dice la palabra, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón, hermanos? Una metáfora que se refiere. Dice que es una metáfora que se refiere a un profundo dolor emocional. Yo he encontrado señoritas en la calle limpiándose las lágrimas, hermano. Señoritas muy bien vestidas, muy arregladas. He visto gente angustiada en las calles. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuál es aquel que está quebrantado de corazón, hermano? Aquel que probablemente la novia lo dejó sin explicaciones. Está destruido de adentro de él. Aquellas mujeres que las dejó el esposo sin darle explicación, con uno, con dos niños, y él se fue con otra. Esas mujeres están despedazadas. Al igual que hay hombres que prácticamente, hermano, cuando llegaron a la casa, yo me di cuenta de un hermanito que cuando llegó a la casa, la señora le había barrido toda la casa, le llevó toditito los muebles. Yo me di cuenta de eso. El Señor dice, yo he venido a ayudar a los que están quebrantados de corazón. Aquellos que la esposa los dejó, aquellas que la novia los dejó, aquellas que los despreciaron. Probablemente hay madres despedazadas en su corazón porque los hijos
los han despreciado a su padre, han despreciado a su madre. Usted va a ver que es común ver en las redes sociales personas que dicen, yo tuve tantos hijos. Y le dicen los que están entrevistando, ¿y dónde están? No sé, dice. No sé dónde están. Viejecitos, no sé dónde están. ¿Sabía usted, hermano, que esas personas, dice la palabra de Dios, volvemos y repetimos esa partecita, ¿a qué vino? Dice, hermano, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú te sientes hecho pedazos emocionalmente, si tú te sientes destruido emocionalmente, Cristo es la medicina. ¿Sabe qué Él te dice en esta noche? A mí también me despreciaron. A Cristo lo despreciaron, a Cristo lo traicionaron. Y si usted, señorita, si usted, caballero, si usted, esposa, si usted, esposo, si usted, hijo, se siente herido del corazón, lastimado, Jesús le dice en esta noche, a mí también me fallaron. Pero Él le va a decir, yo he vencido. Yo no me quedé estancado. Aleluya. Porque ¿sabe qué es lo que han hecho muchos? Que cuando están quebrantados del corazón, van a buscar un pedazo de pastilla y se lo toman de veneno. Lamentablemente, muchos que han estado hechos pedazos del corazón han ido a buscar una matarrata y se la han tomado. Y cuando los han llevado al hospital para hacerles la limpieza del estómago, ya ha sido demasiado tarde. Otros han agarrado un lazo, lo han puesto en la viga y se han ahorcado porque estaban en realidad, hermano, quebrantados de corazón. Quebranto de corazón. Usted puede ver un hombre con dinero, una mujer con dinero, pero usted la puede ver destrozada del corazón. ¿Quién es la medicina? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero comprometerlos a todos ustedes, los que me están escuchando, para que cuando ustedes tengan la oportunidad, acérquense a cualquier persona, no importa que tengan el mejor vehículo, pero muchas veces pueden dar carro nuevo, ropa nueva, pero el corazón lo anda pedaceado, lo anda quebrado. Y usted tiene la respuesta, porque ¿cuántos conocen a Jesús, el Hijo de Dios, amados hermanos? Pues dígale, Él es la medicina, porque dice que el Espíritu Santo para eso, hermano, Cristo ha venido a esta tierra para predicar el evangelio a los pobres y para predicarle a los que están quebrantados de corazón. A eso ha venido Cristo. Cristo no ha venido a otra cosa más que ayudarnos con nuestras cargas. A esos quebrantados de corazón, a esos que estamos, hermanos amados, quizás pasando momentos de angustia. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Refúgiate en el Señor. Aleluya. Busca al Señor, porque hay respuesta en el Hijo de Dios. Hasta este día quiero que sepan que todas aquellas mujeres y hombres que han buscado al Señor han hallado refugio. Aleluya. Dice la palabra de Dios, el que a mí viene, no le echo fuera. Porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre, que de todo lo que Dios me dé, no pierda ninguno. Si usted viene a buscar al Señor en una actitud de humillación, le dice, Señor, yo me siento quebrantado de corazón. Me menospreciaron, Señor. Me traicionaron. Pero aquí vengo, Señor. Yo me gozo por tener un lugar a los pies de Cristo. Me gozo porque hay un lugar donde usted puede venir a quejarse ante el Señor. Para esto no hay remedio en el hospital. Para esto que le estoy diciendo, para el quebranto. ¿Sabe qué es lo que han dicho algunos? No, si un clavo saca otro clavo. ¿Y sabe lo que hacen? Es enliarse más. Por salir de un problema se van a meter a otro más grande. Y después no tienen retroceso. Por eso Cristo dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas personas le entregaron su corazón al novio o a la novia y cuando les traiciona se sienten totalmente, hermanos, decepcionados y dicen, no sé qué hacer. Pues venga Cristo, Él es la respuesta. Él tiene salida para usted. Seguimos leyendo la palabra de Dios. A pregonar libertad. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. Hermanos amados, el Señor ha venido a pregonar libertad a los cautivos.
¿Quién es un cautivo? ¿Qué significa estar cautivo? Alguien que no puede estar Alguien que no puede estar con una sola esposa o esposo. Es decir, un cautivo es aquel que dice que yo no puedo estar con una sola mujer. Un cautivo es aquel que tras un cigarro enciende otro cigarro. Un cautivo es aquel prácticamente, amados hermanos, que no pasa un día si no dice mentiras. Un cautivo es aquel que prácticamente no pasa un día sin que él no pueda tomar licor o ir a consumir droga. Ese es un cautivo. Aquel que prácticamente dice que yo no puedo, no tengo fuerza. Pues el Señor ha venido para ayudar a los cautivos. Hay gente cautiva, miren hermanos amados, que si no van al baile se sienten desesperados. Se siente totalmente desesperado. Aquel que fuma marihuana, si no se fuma prácticamente un cigarro o dos, no está a gusto, está cautivo. Amén. Entonces, Cristo dice que ha venido a predicarle libertad a los cautivos. Hay poder en la palabra, amén. Hay poder a través del Espíritu Santo para romper las cadenas de los cautivos. Amén. Hay poder, amados hermanos y amigos. Hay poder. Usted tiene que saber que Cristo es la respuesta para su necesidad. Así es que la palabra de Dios dice que Él vino a predicarle libertad a los cautivos. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito es el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. El que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por habernos enviado su palabra a esta tierra, por haber enviado a su Hijo para que nos predicase a los cautivos. Aleluya. A eso ha venido Jesús, el Hijo de Dios. Sabía que hay personas que están tan atadas a algunos, hermanos, deportes que no pueden vivir si no juegan pelota. Son cautivos. Están cautivos. Hay personas, hermano, que están cautivos con la pornografía. Si no miran pornografía, no están a gusto. Entonces, son gente cautiva. Pero Jesús ha venido a libertar a los cautivos. Aleluya. A eso ha venido el Señor. Y dice la palabra de Dios a continuación, en tercer lugar, que dice: vista a los ciegos. Aquí no solo habla de los ciegos físicamente, aquí habla de los que no pueden ver el reino de Dios porque están cegados. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo ha puesto una venda en los ojos de los que no son salvos para que no puedan ver la luz de Cristo. Porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted tiene ojos espirituales, puede ver que la palabra de Dios le sirve como lámpara para no tropezar. Y la misma palabra le sirve como lumbrera para que usted avance. Pero cuando usted está ciego, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, en el capítulo 3 de Juan y verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No pueden ver las bendiciones del Señor. ¿Sabe que alguna gente dice así? Mire, ¿y cómo hacen ustedes para aguantar en las vigilias? Toman guaro o toman cerveza o se echan algún poquito de marihuana para aguantar. Es que cuando uno se deleita en el Señor, no necesita marihuana, no necesita guaro, porque uno prácticamente, Dios nos ha abierto los ojos y la Biblia dice que Cristo vino a darle vista a los ciegos. Y no solamente espiritualmente, sino que la palabra de Dios habla que hay sanidad para los que no pueden ver literalmente. Dice la palabra de Dios que el ciego Bartimeo se le acercó al Señor y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que el ciego, hermano, gritaba. Y Jesús dice que lo escuchó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que recobre la vista. Y el Señor lo sanó. Amén. De los ojos. Amén. Entonces Cristo ha venido, hermanos, a predicar buenas nuevas a esta colonia. Cristo ha venido a predicar buenas nuevas a su casa.
Cristo ha venido a sanarlo del quebranto. Cristo ha venido para que usted tenga ojos espirituales. A eso ha venido Cristo a esta tierra. ¿Y qué más dice la palabra de Dios en cuarto lugar? Vamos a leer la palabra. ¿Qué dice, hermano? A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos, hermano? Es alguien que está sometido. Es alguien que está sometido a la humillación. A la humillación. No tiene voz. No tiene voz ni voto. Es decir, prácticamente una persona que esté oprimida, ¿sabe quién es? Aquella de que cuando, por ejemplo, hay hogares en donde, hermano, pueden ser pareja, pero ahí no puede hablar. En algunos casos no vale la voz de la esposa, no vale. En otros casos no vale la voz del marido, no vale. Es decir, un oprimido es aquel prácticamente que no se le da valor a la opinión de él. El Señor ha venido, dice la palabra de Dios, para poder libertar, para venir a libertar a los oprimidos. Si espiritualmente usted se siente que usted no tiene valor en el reino espiritual, el Señor le dice, yo he venido para que no sigas oprimido. Yo quiero que tú puedas levantar tus manos y tu voz y sepas que para mí tu palabra cuenta. Si usted viene y le dice, Cristo, ayúdame, Cristo le va a decir, yo te voy a ayudar. Porque para Cristo sí vale su palabra. Entonces el Señor ha venido a libertar a los oprimidos. Sabía que hay gente que dice, yo me siento oprimido en esta casa. Hay que escuchar a esa persona. Probablemente no tiene los derechos que debía tener. Y el Señor ha venido para sacarnos de esa opresión. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo, hermanos. A predicar el año agradable del Señor. Cristo vino, hermanos amados, a predicar el año agradable. ¿Sabe a qué se refiere el año agradable? Se refiere al año número 50 del jubileo que celebran los judíos. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que esa fiesta del jubileo, dice que Israel, hermanos, cuando el pueblo de Dios vende una porción de terreno y no la puede prácticamente volver a obtener, dice que en el año número 50 legalmente esa propiedad es devuelta a su antiguo dueño. Si usted prácticamente presta algún dinero y no puede pagarlo, hermano, en el año 50 la ley de Dios manda que se le devolviera prácticamente el derecho, el dinero a esa persona. Si usted se vendía con sus hijos como esclavo, en el año 50 usted salía libre. Eso es el año agradable. Es decir, ¿qué es lo que decía en el año 50? No me debes ya la hipoteca de la casa. Ya no me debes el préstamo que me hiciste. Ya tu hija, tu hijo, tu papá queda libre. Aunque había sido comprado como esclavo, pero ahora es libre. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos dice en esta ocasión? ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Que Él perdona a este mundo. Aleluya. Él perdona las deudas de este mundo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en la porción de Hechos 17:30. Oiga lo que el Señor dice. Este es el año agradable para la tierra. Este es el año agradable. En esta colonia, hoy es el día agradable de Jehová. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero habiendo pasado. Pero dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oigan, hermano, el Señor le dice al hombre, yo voy a pasar por alto todos los años de tu borrachera, voy a pasar por alto todos los años cuando fuiste a consultar con el brujo, yo voy a pasar por alto la fornicación que cometiste, yo voy a pasar por alto tu vida de adulterio, la voy a pasar por alto. Voy a pasar por alto tu vocabulario horrendo que has tenido, pero ahora te mando. Ahora te mando. Es un mandato en todas las naciones.
de que las personas se arrepientan. Amén. ¿Y qué es arrepentimiento? Es un cambio de vocabulario. Es un cambio de conducta. Eso es arrepentimiento. Es volverse del servicio de Satanás al servicio de Dios. ¿Qué es arrepentimiento, amados hermanos? Es un cambio totalmente de vida. Eso es arrepentimiento. Y Dios está diciendo en esta noche, he pasado por alto, te voy a pasar por alto todo lo que has hecho, pero te mando que te arrepientas. ¿Por qué Dios dice que te arrepientas? Por cuanto ha establecido un día. Oiga, Dios ha establecido un día en el cual Él va a traer a juicio a todos los habitantes de la tierra, todos los que acepten a Cristo. Él les borra todos sus pecados y prácticamente los declara justos. Y el día que se mueren no deben nada porque Cristo les borró los pecados. Pero si usted oyendo la palabra no se arrepiente, usted va a venir a juicio. Y este mensaje que le estoy predicando, el Señor lo tiene grabado. Y Él le va a decir, se te predicó tal día. Y te voy a poner el video si querés. En la casa de mi sierva, ahí se predicó este mensaje. Y vos lo oíste. Y yo te mando que te arrepientas. Si no te arrepientes, no soy culpable el día que estés ante el trono blanco. Dice la palabra de Dios, y serán reunidas delante del Señor todos los muertos, grandes y pequeños. Toda la gente va a ser reunida, aquella que no fue perdonada va a ser reunida y van a estar de pie ante Dios. Y los libros serán abiertos. Y otro libro es abierto, el cual es de la vida. Y la Biblia dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el que Él va a juzgar con justicia a todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está diciendo, negociemos. Negociemos. Yo te voy a pasar por alto todo lo que has hecho. Pero a cambio de que yo te voy a pasar por alto, ahora te mando que te arrepientas. Que cambies de actitud. Que no sigas con ese vocabulario torcido, hediondo que tenés. Cambia. Ese es el trato de Dios, hermano. Y quiero decirles que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Cristo vino a esta tierra a buscarlo a usted, a buscarme a mí. Aleluya. La palabra está dada. En esta hora oramos y decimos, vamos a hacer la invitación. Si alguien quiere recibir a Cristo, repita conmigo y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo, Señor, que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Señor, por haber muerto en mi lugar. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar, Señor. Gracias, Señor. Obra en mí el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Obra ese milagro. Anótame en el libro de la vida, Señor, para que cuando yo muera, Señor, yo pueda ir al cielo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta noche tan linda, tan hermosa, en la que estamos en tu presencia y hablamos en tu presencia y bendecimos a las personas en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Amén.